Hola, bueno, esto es La Opinión Equivocada, un podcast dedicado 100% a dar nuestras opiniones equivocadas, nuestras ideas más erróneas y, bueno, principalmente eh, escuchar y también poder opinar sobre la realidad del fútbol y todo lo que puede envolver este deporte que tanto nos apasiona. Y, bueno, hablo de ideas equivocadas principalmente porque todos como personas solemos tener ideas bastante subjetivas, incluso teniendo tanta información accesible y siempre terminamos teniendo ciertos sesgos, ciertas distorsiones de la realidad, ya sea por favoritismo o porque un jugador de repente nos puede desagradar o un director técnico o un equipo en general. Entonces, por eso le he llamado la opinión equivocada, porque creo que a veces tratamos de creernos los más objetivos de la manera más subjetiva. Entonces, la idea es poder llevar a cabo estas discusiones y, bueno, poder hablar mucho de fútbol y, bueno, tener estos espacios abiertos de discusión sin ser tan juzgados, porque digamos que de entrada queremos que la premisa sea que todos estamos equivocados de alguna manera y que todos podemos opinar dado esto. Así que en este primer capítulo lo que quisiera abordar principalmente es las predicciones para la Eurocopa 2024 que se van a celebrar en Alemania y que empiezan este viernes 15, 14, sí, 14 de junio. Entonces, bueno, si gustan empecemos. Aquí me he basado en prácticamente la aplicación de UEFA Gaming y la idea aquí es ir viendo grupo por grupo cuáles son las elecciones que he hecho. Ya está completada la mayor parte de este cuadro. Todos los grupos, digamos que ya los hemos empezado, entonces ya solo explicar por qué he decidido cada una de estas posturas, por qué cada equipo va a terminar en qué posiciones y posterior a esto vamos a pasar a la parte de poder explicar también quiénes van a ser los mejores terceros lugares, porque recuerden que son 6 grupos, pasan los 2 primeros de cada grupo y los 4 mejores terceros. Entonces, esta dinámica va a ser un poco interesante, principalmente porque hay un tema eh, de que esto es relativo, es decir, por ejemplo, puede haber grupos en los que hayan equipos más débiles y grupos en los que hayan equipos más fuertes peleando, por ejemplo el caso del grupo de Italia, España y Croacia, que aquí quizás la mayoría de gente asume que uno de este grupo va a pasar solo porque sí, pero realmente pueden haber grupos en los que por ejemplo está Rumanía, Turquía y República Checa, donde alguno de estos grupos sin tanto esfuerzo va a terminar sacando más puntos, por ejemplo, que alguno entre Italia, España y Croacia, el que quede tercero de ese grupo, y puede que se quede fuera, por ejemplo, Croacia, que es lo que quien todos piensan que va a quedar tercero. Entonces, la idea aquí es eh, como hacer este pequeño análisis. Si quieren, vamos empezando con el grupo A. El, en este grupo tenemos Alemania, Hungría, Escocia y Suiza. Verdaderamente Alemania, siendo local, no debería tener problemas en este grupo. Sé que ha tenido problemas en los últimos años. Los últimos 2 mundiales han sido pésimos del lado de Alemania y aparte de eso, bueno, ahora que ya están con Nagelsmann ha sido un poquito más difícil la transición. De repente se ven buenos chispazos, pero también de repente empieza a verse bastante flojo este equipo. Ya no es esta Alemania tan potente que era antes, pero ahora sí creo que van a tener cierta cohesión comparado con torneos anteriores. Y creo que ha tenido un poquito más de tiempo Nagelsmann de preparación y realmente ha sido bien directo con el tema de qué jugadores quiere él en el equipo y
Con esto se ha empezado a ver un poquito su mano. También, por ejemplo, con decisiones como poner a Kai Havertz de repente de lateral y que Kai Havertz termine anotando goles en esos partidos. Ese tipo de cosas me hacen pensar que, por lo menos en la fase de grupos, Alemania no va a tener ningún problema con quedar primero. Luego, creo que va a haber una brecha un poquito grande entre Alemania y el resto de tres equipos. Y aquí es donde se pone interesante la historia, principalmente porque Hungría, Escocia y Suiza son equipos eh, que, bueno, por lo menos Suiza es un equipo que en los últimos años ha tenido bastante buena reputación y que todavía tiene jugadores de muchos años atrás, por ejemplo, Shaqiri o, bueno, ahorita que acaba de ganar el año anterior a Kanji la Copa del Mundo, Kobel ha estado en la final de la Champions. ¿Qué pues? Perdón, a Kanji ganó la Champions y el triplete con el City, no era la Copa del Mundo, perdón. Pero sí, aquí hacer énfasis principalmente en que Suiza es la que se ve más fuerte. Sin embargo, yo creo que es un equipo que, bueno, al que a pesar de todo y que, bueno, fueron los que eliminaron a Francia en la Eurocopa anterior, siendo Francia la favorita, pero considero personalmente que es un equipo que ya está hasta cierto punto desfasado y no se ve tan fuerte como antes. En, del lado de Escocia y de Hungría veo un poquito más de hambre que de Suiza, quizás porque Suiza ya teniendo esta cierta buena reputación se ha acomodado un poco. Puede que esté equivocado, lo normal sería que Suiza termine segunda porque tiene un equipo más completo, suelen ser fuertes en torneos así, pero creo que por lo menos en este caso Hungría, que viene de hacer una clasificación bastante buena, de ganarle a Alemania, de ganar partidos importantes y de ser muy buen equipo, creo que pueden dar la sorpresa y yo realmente creo que van a terminar en segundo lugar. Del lado de Escocia yo los pongo terceros principalmente porque han sido bastante buenos. Han tenido muy buena clasificatoria, le ganaron un par de partidos a España y se han visto bien. Creo que se han desinflado en los últimos partidos, pero creo que, por ejemplo, rodeados de McGinn, McTominay, teniendo jugadores como Che Adams, que está bastante consolidado en el fútbol inglés, le veo potencial de poder terminar terceros sobre Suiza. Y bueno, eso del lado del grupo A. Eh, del primer lugar me parece bastante claro, los otros tres sí que podría ser cualquiera en cualquier posición. Eh, Tal vez termina pasando lo obvio como suelen pasar en estos torneos, pero yo me decanto en el grupo A más por una sorpresa de Hungría y Escocia. En el grupo B realmente, bueno, España, Italia, Croacia y Albania. Creo que el cuarto lugar de Albania pocos lo van a cuestionar. Es un equipo bastante débil y, o sea, creo que lo peor de este equipo es el grupo que le ha tocado. Todo es relativo. Entonces, a Albania le ha tocado competir contra Croacia, que viene de años bastante prósperos. Italia, que, bueno, no clasificó al último mundial, pero, bueno, a los últimos dos mundiales, pero sí viene siendo importante en Eurocopas. Y España, que viene de ganar 2000, en 2008 y en 2012. Y hace poco ganó la Nations League. No está con Luis Enrique, que creo que para España era muy buen entrenador. Y ahora con Luis de la Fuente, no sé, realmente no me da la impresión de que España sea la España de otros años, pero sí me da la impresión de que esta España, por lo menos en esta fase de grupos, no va a tener problemas. Y teniendo jugadores tan desequilibrantes como Nico Williams y Lamine Yamal, o jugadores algo rodados con bastante experiencia en la selección como Ferran Torres y Álvaro Morata, creo que no van a tener problema. Y bueno, a ver, para mí quizá Italia va a llegar un poquito más lejos, pero todavía le falta conocerse el grupo entre ellos. Son jugadores bastante de la Serie A
y un equipo bastante del estilo de Spalletti, pero creo que por lo menos en la fase de grupos no van a terminar como los mejores por el hecho de que les falta experiencia, les falta conocerse. Yo creo que la fase de grupos les va a servir para eso. Eh, Puede que por ahí Croacia les dé la sorpresa y los deje terceros, eh, o puede que también empiecen a conectar desde antes, que lo veo bastante difícil, pero sí a Italia la veo con potencial, pero también arma de doble filo prácticamente. O sea, la selección de jugadores que han agarrado ha sido bastante, eh, bueno, para alguien que no ve la Serie A los jugadores van a ser desconocidos, para alguien que sí ve la Serie A es una buena selección, bastante meritocracia, pero esto puede salir mal. Y, por ejemplo, del lado de España hay jugadores que frecuentemente son llamados y que a veces no se lo merecen, pero están ahí porque simplemente ya conocen al equipo y ya son un grupo unido que desde Luis Enrique vienen jugando juntos. Entonces creo que eso puede llegar a pasar, pero por el momento me quedo con Italia segundo y Croacia tercero, a pesar de que Croacia es un equipo bastante sólido, pero creo que a Croacia le viene mucho mejor la fase final. Así que, bueno, que los pongo terceros. Son un equipo que creo que ya son bastante experimentados, pero también viejos, entonces no estoy del todo convencido de que puedan seguir dando el físico que han dado en las competiciones anteriores, en los mundiales, en la Eurocopa anterior, pero sí creo que todavía pueden dar la talla, pueden dar la sorpresa, incluso pueden colarse como primeros de grupo si juegan sólido, eh, pero por el momento los dejo terceros. Ahora pasamos al grupo C. Este es un grupo que creo que está bastante fácil, eh, por lo menos definir el primer lugar. Perdón aquí que yo no he pagado el antivirus. Pero el punto es que, bueno, Inglaterra, eh, una de las favoritas. Creo que a nivel de plantilla, una de las tres favoritas, que para mí las tres mejores plantillas en esta Eurocopa son Inglaterra, Francia y Portugal. Y por ahí se le va acercando Alemania. Pero esas selecciones son las más fuertes. Quizá Inglaterra a nivel ofensivo es la más completa. Solo con decir Harry Kane, que ha sido uno de los delanteros más constantes en los últimos años, a pesar de la falta de títulos, eso sí. Pero creo que a nivel individual es un jugador muy diferencial, un jugador que te da no solo goles, sino que también asistencias, creación de juego, asociación y bastante garra. Harry Kane suele aparecer incluso en partidos en los que pueden estar goleando a su equipo. Es un jugador bastante completo, eso. Creo que puede marcar bastante la diferencia. También tienen a Foden, que tuvo una temporada espectacular, que por lo menos en términos de goles esperados, anotó, según recuerdo con la data, 8 goles más de los que debió haber anotado según la estadística. Eh, Quizás estos datos no son tan relevantes ya en lo pragmático, pero sí es importante tenerlos en cuenta porque a veces dan ciertas líneas de qué tanta calidad tiene un jugador. También, bueno, la calidad de Bukayo Saka, de repente de Clan Rice, un jugador que contiene bastante en el medio campo, pero también se saca golazos de la nada. Creo que Inglaterra no va a tener ningún problema en este grupo. Y bueno, equipos como Serbia y Dinamarca que se ven fuertes en papel, pero a la hora de definirse ya eh, como que se aflojan un poco. eh, pero yo los pongo como segundo y tercero. Quizás Dinamarca lo pongo tercero principalmente porque veo, o por lo menos a mí personalmente me gusta mucho más el equipo de Serbia. Creo que se pierden este torneo los dos Milinkovic Savic, uno el mediocampista y otro el portero, pero igual con jugadores como Vlahovic, Mitrovic, que para mí Mitrovic es un delantero total, un jugadorazo. Y bueno, tienen bastantes jugadores que
pueden ayudar a esta selección a, por lo menos a pasar la fase de grupos, que creo que no debe estar tan lejano de ese objetivo. Y aparte de eso, bueno, buscar dar la sorpresa en fase final. Pero lo primero, pasar de fase de grupos. En el caso de Dinamarca, creo que por momentos se ven como la eterna promesa. Y eso les complica un poco, porque son un equipo con bastante potencial. La Euro pasada la hicieron muy bien y creo que se ven obligadas a quedar segundos, pero no los veo quedando segundos. Creo que Serbia los va a sobrepasar por poquito, pero los va a sobrepasar. Y bueno, quizás va a depender bastante también del resultado, bueno, de los resultados de, por ejemplo, si pierden contra Inglaterra, con qué diferencia de goles y también, y en esa parte quizás veo un poquito más sólida, aunque pueda estar equivocado, eso sí, a Serbia. Y también qué tantos goles le pueden anotar a Eslovenia, que también veo un poquito mejor a Serbia en ataque. De Dinamarca, bueno, Højlund a mí me parece un jugador muy bueno, pero también hay jugadores como Christian Eriksen que puede que ya se les haya pasado su prime, entonces habría que ver qué tanto evolucionan en este torneo. Y bueno, el caso de Eslovenia, un par de jugadores muy decentes como Black, Sesco, pero fuera de ellos no les veo mucho y creo que, bueno, sería de los peores equipos eh, que vamos a ver en esta Eurocopa. En el grupo D tenemos a Francia, Holanda, Austria y Polonia. Bueno, Francia creo que solo por plantilla pueden llegar primeros de grupo sin problemas. Quizás lo más difícil va a ser superar a Holanda, que creo que ha entrado en un buen momentum con Ronald Koeman. Pero creo que no le va a ser suficiente a Holanda. Holanda, bueno, a mí me gusta Holanda y le veo potencial en este torneo, pero por lo menos en la fase de grupos sí no creo que gane Holanda. Creo que ya se van a poner mucho más sólidos en fase final y quizás la mejor defensa de esta Eurocopa va a ser la de Holanda, teniendo a Van de Ven y también a Van Dijk como defensas centrales y un mediocampo bastante sólido. Eso sí, Frenkie de Jong no va a estar, pero por lo menos defensivamente van a estar bien, tienen un buen ataque, tienen un holandés espectacular en Memphis Depay y tienen alternativas, por ejemplo Luke de Jong, de repente aparece Cody Gakpo y jugadores de este estilo que son bastante buenos y con un gran poderío ofensivo. Y también, bueno, que se va a incorporar Ian Madsen, que viene de jugar la final de la Champions. Eh, en el caso de Austria, yo creo que Austria va a hacer un buen papel en esta Eurocopa. Yo creo que Austria va a pasar tercero y como tercero va a clasificarse a la fase final y van a tener un buen estilo de juego porque, bueno, tienen como técnico a Ralf Ragnick, que es un técnico muy bueno. Eh, bueno, de ahí tiene su historial en el Manchester United, pero si consideramos a todos los que han pasado por el Manchester United después de Sir Alex, creo que ningún técnico se salva por el momento. O el más pasable es Solskjaer, pero el problema es que tampoco lo hizo tan bien, entonces digamos que nadie se salva. Y bueno, yo me espero quizás como sorpresa a esta Austria. Quizás en otro video profundizamos más en los equipos que creo que pueden dar la sorpresa en esta Eurocopa, pero sí, Austria me parece muy buen equipo. Igual, eh, en el caso de Polonia, bueno, se les acaban de lesionar los tres delanteros y a ver qué tanto puede forzar Lewandowski por llegar al segundo partido o al tercero, por ejemplo. Y teniendo un grupo tan complicado, veo muy lejos que Polonia pueda clasificarse. Pero quién sabe, tal vez Austria no va a dar el ancho y Polonia se cuela como tercera. Habría que ver. Y habría que ver a quiénes ponen de delanteros estos polacos, porque
bueno, hace unos días se lesionó su otro delantero celebrando un gol en un amistoso de la manera más ridícula. Y Lewandowski que también tuvo ciertas molestias, entonces a ver cómo evoluciona esto, pero este grupo quizás es de los más fáciles de predecir. De repente puede que Francia no quede primero o que Holanda quede tercero. Cualquier cosa puede pasar en estos grupos, pero igual creo que este es de los más fáciles de predecir, igual que el de Inglaterra. Y ahora vamos con los últimos dos grupos. En general, este grupo de Bélgica me parece bastante fácil de predecir. Bélgica viene con un nuevo entrenador, eso sí. Eh, yo creo que no van a tener problemas en la fase de grupos. Y a ver qué sale. Realmente a ver qué sale. Luego Ucrania, que creo que es el segundo equipo más completo de este grupo. Y esto sí lo evalúa bastante a nivel equipo. Tienen como delantero a Dovic, que viene de ser de los mejores en la Liga Española. Tienen a Zinchenko, que es un líder en el Arsenal. Entonces, bueno, Mikhailo Mudryk, que quizás es muy criticado, pero realmente el talento ahí lo tiene. Y bueno, tal vez con Ucrania se crece mucho más y pueda ser diferencial. Luego Eslovaquia, que bueno, tiene jugadores bastante interesantes. Me parecen mucho mejores los jugadores de Eslovaquia que los de Rumania, pero igual creo que los dos quedan tercero y cuarto y no va a haber mucho que discutir aquí. Incluso creo que relativo a todo lo que pueda pasar en este grupo, creo que ninguno del grupo E va a clasificar como tercero, así que eh, bueno, ya vamos a pasar esa parte y por último el grupo F donde está Portugal, Turquía, República Checa y Georgia. Eh, Portugal es un equipazo, o sea, tienen jugadores en todas sus líneas bastante buenos. Solo con ver la competencia entre Cancelo y Dalot, creo que es bastante notorio que puede haber eh, bastante profundidad en este equipo. Y, por ejemplo, si se lesiona uno, entra otro y juega al mismo o a mejor nivel. Y bueno, no hay discusiones, ellos van a ser primer lugar en este grupo. Tienen a Cristiano Ronaldo que viene con hambre de ganar un último título importante con Portugal. Y bueno, jugadores como Joao Félix, Bruno Fernández, que esta temporada ha estado de su equipo, ha sido el único que se ha visto bastante entregado. Y bueno, a ver qué más pasa en este grupo. Pero realmente, por ejemplo, primero Portugal y cuarto Georgia, nadie lo duda. Georgia que entra como, bueno, quizás este va a ser quizás el equipo más débil en general. Quizás a mí personalmente Eslovenia, Rumania y Georgia me parecen los equipos más débiles. Pero bueno, es que Georgia, bueno, aparte de Kvaratskhelia, se le ve muy poco. Eh, no veo que puedan dar sorpresa, pero quizás la emoción de jugar su primer torneo les pueda ayudar. Eh, lo difícil va a estar en el duelo entre Turquía y República Checa. Yo creo que Turquía a nivel de equipo es mejor equipo, pero si nos concentramos en la última Euro, que Turquía venía con tanto potencial y toda la gente decía que iba a ser el caballo negro, pues puede que terminen tropezando como en la última Euro y pase República Checa como segundo lugar. En ese caso yo me decanto por Turquía segundo lugar. Y bueno, teniendo estos 6 equipos, eh, vamos a escoger a los 4 mejores de estos 6. Eh, bueno, yo quiero creer que Croacia va a clasificar. Dinamarca se me hace que también va a clasificar. También Austria. Y por último, bueno, yo en este caso me voy a ir con mi opinión equivocada y voy a dejar fuera a Eslovaquia y a República Checa. Y vamos a clasificar a Escocia. Aquí, bueno, el criterio tiene que ser también qué tantos puntos pueden sacar en sus grupos. Por ejemplo, Escocia
por lo menos tendría que ganar uno de estos partidos y esperar que los demás tengan peor diferencia de goles o menos puntos, los otros terceros, obviamente. Entonces es un duelo de posibilidades prácticamente. Y por ejemplo, si supongamos que Croacia pierde contra España y contra Italia y empata contra Albania, ya estuvo que se quedaron fuera. Entonces aquí va a ser un juego bastante interesante esto de los terceros lugares, porque prácticamente una victoria te puede dar entrada a la siguiente fase y no tener victorias prácticamente te mete a la tumba y ya perdiste tu clasificación. Entonces, bueno, aquí vamos a pasar a la fase final y vamos a empezar con España-Escocia. Bueno, esto ya lo vimos en clasificatorias y creo que Escocia ganó los dos partidos, McTominay siendo protagonista, pero creo que ya en torneo grande España está obligado por lo menos a llegar a cuartos de final y creo que lo van a lograr. No creo que les vaya a ser tan fácil este partido, pero sí creo que España va a clasificar. Eh, Alemania-Serbia, bueno, Serbia a nivel de nombres tiene bastante buenos nombres, pero Alemania es local, ya lo mencionamos antes, y que no sé, no veo que pueda darse la sorpresa, por lo menos en este tipo de partido. Así que le vamos a dar a Alemania la clasificación. Luego Portugal-Dinamarca. Yo creo que Portugal viene motivadísima y tiene que ser contra un grande si llega a perder. Luego Holanda-Ucrania. Aquí cero dudas. Holanda viene en una muy buena dinámica y creo que no van a tener problemas en dejar fuera a Ucrania. Luego Bélgica-Croacia. Este se me hace uno de los partidos más fuertes. Eh, Croacia tiene la gran costumbre de, por lo menos en fase final, llegar al tiempo extra y si es posible a los penales, pero yo creo que la juventud que puede tener, o sea, no es un equipo joven Bélgica, pero sí tiene jugadores eh, dentro del fondo de su banca que les pueden ayudar a sacar un partido contra Croacia. Yo creo que también le va a servir bastante a Bélgica ya no tener al técnico que tenían, que ahora lo tiene Portugal, pero creo que son distintos los equipos. Yo le voy a dar la clasificación a Bélgica. Esta es una gran opinión equivocada y muy probablemente en 9 de cada 10 situaciones pasa Croacia, pero yo elijo creer en esta última. No soy muy fan de Bélgica, eso sí. Sí, soy bastante fan de Croacia, pero yo creo que ya su mejor época ya quizás ya se expiró. Y en el Francia-Turquía, yo creo que Turquía no va a dar el ancho y bueno, pasa a Francia. Quiero ver, creo que me faltaron dos. Sí, Inglaterra-Austria. Yo creo que este va a ser un partido muy complicado para Inglaterra, pero me voy a ir por lo obvio, Inglaterra pasa. Y bueno, en este caso yo creo que la sorpresa va a ser en este partido Hungría-Italia. Eh, Creo que Italia va a cometer un momento bien Italia, en el que no van a dar el ancho en fase final y van a tropezar contra un equipo que por lo menos en papel es más débil que ellos y se van a quedar fuera. Luego el España-Alemania, yo creo que España es un equipo que tiene mucha juventud, tiene jugadores interesantes como Pedri, Lamine Yamal o Nico Williams, eh, pero por lo menos defensivamente no terminan de convencer. A mí, por lo menos Lenormand me parece muy normal, muy promedio, quizás un poquito arriba del promedio, me parece que ha tenido buenas temporadas y que sí se merece estar ahí, pero creo que enfrentándote a jugadores, por ejemplo, Kai Havertz, que está en un buen momento, o Florian Wirtz, Jamal Musiala, yo creo que la juventud de Alemania promete mucho más que la de España.
Posiblemente Lamine Yamal sí le veo potencial de llegar a ser un muy, muy buen jugador y tener ese quizás poderío, pero, o sea, tiene 16 17 años, entonces no lo veo llegando más lejos. Vamos a clasificar a Alemania a sus propias semifinales. Y bueno, Portugal-Holanda, partido dificilísimo. Y bueno, a mí realmente sí me gustaría ver a Portugal ganando esta Eurocopa, porque creo que sería un buen cierre de carrera para Cristiano Ronaldo, que es un muy buen jugador, y también un título importante para un jugador como Bruno Fernández, ha tenido temporadas bastante constantes desde que está en el Sporting de Lisboa, pasó al Manchester United y ha tenido muy buenas temporadas, entonces creo que se lo va mereciendo, pero en este caso yo me voy a decantar un poquito por lo sorpresivo y creo que Holanda eh, va a tener un torneo muy bueno. Nos vamos a decantar por ello y quién sabe, tal vez en penales se queda Portugal, de repente un Vitinha fallando su penal o algo parecido. En el Bélgica-Francia yo creo que va a pasar lo obvio. Francia tiene un equipo casi invencible. Por lo menos son un equipo que han tenido su rodaje y que han sido bien constantes. Han jugado las últimas dos finales de Copa del Mundo. Eh, Creo que la Euro pasada lo que los desajustó fue incluir a Karim Benzema. Puede que esta sea una opinión bastante impopular, pero sí me parece que desajustó lo que ya habían construido bien en 2018 y en 2016 que también estuvieron en la final de la Euro. Entonces, sí, para mí Francia va a estar en semifinales. Y bueno, creo que Hungría tampoco va a tener tanta suerte de llegar a semifinales, Inglaterra mucho mejor. Y bueno, eh, a mí me parece que Alemania no va a ganar esta Eurocopa. Y qué mejor equipo para eliminarlos que Holanda. A mí sí me gustaría que Holanda llegase lejos en esta Eurocopa y quizás va a ser mi apuesta. Aparte de, por ejemplo, la sorpresa de Hungría o que Austria va a jugar bien, me parece que Holanda va a llegar a la final y creo que Alemania va a decepcionar hasta cierto punto porque son un equipo que no tienen el poderío o esa, como decir, autoridad que tenían eh, quizás hasta donde se les vio bien, que fue la final del Mundial 2014. Todo ese Mundial jugaron súper bien. Incluso creo que la Euro 2016 no la jugaron tan mal, pero creo que ya estamos en una transición en la que por lo menos hasta cierto punto Alemania se va a ver, o sea, se va a conformar con haber llegado a semifinales. Quizás siendo local les va a doler mucho quedar eliminados, pero yo creo que sí quedan eliminados en semis contra Holanda. Y por último, Francia-Inglaterra. Difícil. Lo vimos en la última Copa del Mundo, en cuartos de final, si no me equivoco. Eh, Francia ganaba 2-0, si no me equivoco. Terminaron ganando 2-1, creo. Y Harry Kane falló un penal casi al final. Eh, Creo que este año toca la reivindicación, por lo menos en el Inglaterra-Francia. Y bueno, creo que Francia puede llegar a pecar y creo que es también por lo que casi nunca gana Inglaterra, pero lo que creo que le va a pasar a Francia en esta Copa y lo que también le pasó en el 2021 cuando jugaron la Euro 2020 es que van a tener excesos de confianza y eso les va a afectar mucho en el performance. Van a ser afectados por sus propios egos y creo que Inglaterra va a aprovechar esa oportunidad y van a clasificar a la final. Entonces, bueno, yo veo una final Inglaterra-Holanda en la eh, que eh, la verdad es que cualquiera de los dos sería un, no sé,
un tanto inesperados. Inglaterra siempre tiene buen equipo, pero nunca gana. Siempre se equivocan, siempre fallan. De repente les pasa como en el Mundial 2010 que les cae encima un error arbitral bastante fuerte. Entonces, y Holanda, que tiene la fama de perder finales, que en el 74 y también en el 2010 perdieron la final del Mundial. Pero creo que si hay un año en el que Holanda puede dar la sorpresa es este, y bueno, esta va a ser mi gran apuesta. Holanda ganando esta Eurocopa. Entonces le vamos a dar aquí guardar. Esto me va a dar puntos. La verdad es que la idea también es que al final, bueno, al final de la fase de grupos podemos empezar a revisar quiénes son los clasificados y cuánto atinamos. Y, y también, bueno, ya terminando la fase final podemos ver quiénes eh, sí clasificaron y cuáles, bueno, quiénes son los semifinalistas, quiénes son los ganadores y así. Por ahora esto es lo que tenemos y bueno, ojalá que sea cual sea el resultado, tengamos un buen espectáculo, que surjan nuevos jugadores que prácticamente de esos torneos es donde nacen ciertos fichajes interesantes, siempre se pone muy bueno el mercado de fichajes y bueno, parte también de que quiera que tropiece un poquito antes Alemania también es que se pueda liberar a Nagelsmann y que de repente, por ejemplo, yo que apoyo al Manchester United, que puedan despedir a Eric Ten Hag y quede Nagelsmann como entrenador, que me parece un entrenador que puede llegar a ser muy bueno en las futuras generaciones. Así que eso, esto es todo en este primer video. Eh, Espero que les sirva un poco por lo menos de entretenimiento y que puedan decir, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, criticar esta predicción y poder eh, más adelante comentar, pueden hacerme burla de las malas predicciones que hice, que de repente Hungría va a quedar cuarto lugar con 0 puntos y 0 goles anotados, porque puede pasar. De hecho, por ejemplo, uno de los insumos por los que yo digo que Hungría va a terminar en segundo lugar en el grupo A es Dominic Szoboszlai, que es un jugadorazo, en mi opinión. Ahorita está en el Liverpool, pero también en partidos importantes se le ha visto hacer partidos patéticos, partidos bastante malos. Por ejemplo, contra el Manchester United me pareció que jugó muy mal y así, o sea, es bastante variable. Al principio de la temporada estaba súper bien, pero por momentos se le veían ciertos bajones, como cualquier jugador. Entonces, bueno, todo puede pasar. O, por ejemplo, que Luka Modric de repente saque su nivel Balón de Oro una vez más y termine Croacia primero, puede llegar a suceder. O que de repente Serbia y Dinamarca logren sacarle empates o uno que le saque empate y otro victoria a Inglaterra y lo dejen fuera de la fase final. Otra cosa que puede llegar a pasar. Ya hemos visto a Inglaterra quedar eliminado contra Costa Rica en fase de grupos. O, bueno, pueden haber más sorpresas, que de repente Polonia sin Lewandowski tenga mejor química y puedan vencer a Austria mínimo para poder clasificar a la fase final y que en la fase final de repente terminen en cuartos o en semis siendo eliminados. O quién sabe, Eslovaquia puede ser el equipo revelación, no sé. Incluso Georgia, quién sabe. Solo hay que estar abierto a las posibilidades y de repente cuando ya terminen todos estos partidos, que todos me digan que mi opinión era la equivocada, tal como el nombre del podcast. Pero bueno, este es el primer capítulo. Muchas gracias a los que puedan verlo y bueno, a seguir tratando de mejorar estas predicciones y a disfrutar este torneo, que suelen ser muy buenos los torneos europeos. Así que muchas gracias.
Cuídense todos.